Estudio a nuestro compañero Eduardo Aguirre. ¿Cómo andas, Eduardo? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Todo Un gusto. bien? Sí, ¿Te sí, gustan por los días de supuesto. viento o más o menos? No, no me gustan. No te gustan. Es la única variable climática a la que nunca me pude acostumbrar. Bueno, estamos todos más o menos igual, pero bueno, hoy hay viento, ayer también hubo viento y posiblemente en estos días también porque el viernes llueve, así que probablemente este vientito ayude a armarse la tormenta. Lo que se está armando durante este tiempito en La Pampa son las elecciones legislativas para octubre. Y desde Derecho a Réplica, la página web Sí, sí. de Eduardo Aguirre, han publicado un artículo firmado por el doctor Eduardo Aguirre que dice La Pampa y la centralidad decisiva del voto adulto. Hay un montón de palabras ahí para analizar en ese título, así que queríamos saber qué habías querido referenciar en este artículo, Eduardo. Bueno, es interesante la pregunta porque creo que ha sido publicado hace minutos. Un ratito, hace un ratito. Derecho a Réplica, para quienes no lo saben, cumple el año que viene 20 años como portal. Y analizamos cuestiones que tienen que ver con la sociología, la política, la filosofía, la política internacional, etcétera, etcétera, el derecho. En este caso en particular, hace alrededor de un lustro, estuvimos recopilando información oficial, en ese caso personalmente lo hice, sobre la esperanza de vida, la expectativa de vida en la provincia de La Pampa, y nos dimos cuenta que se mantenía un estándar de estar entre las primeras provincias del país en lo que tiene que ver con la expectativa de vida. No recuerdo si en ese momento la expectativa de vida, estoy hablando hace 5 o 6 años, era de 76 años en el país, y en La Pampa, en el caso de las mujeres, llegaba casi hasta los 80, que es una cifra... Mejor calidad de vida, se puede decir. Exactamente, que tiene que ver en general con la calidad de vida. Ahora bien, hace mucho tiempo que venimos escuchando que hay una preferencia casi generalizada de los jóvenes por el gobierno o por las ideas o por la gestión de Javier Milei. Esto se da ya como un supuesto consumado, y hay muchísimos analistas que lo han afirmado, lo han estudiado, me parece que de manera muy, muy interesante. Y a nosotros, digo nosotros porque estamos conformando un grupo de cercanos para después proyectar estas tareas y convertirlas en otra cosa mucho más predictiva, por así decirlo, más firme. Llegamos a la conclusión de que en La Pampa la preocupación electoral tal vez no debería estar tanto en los jóvenes, que naturalmente tiene que abarcarlo también a este segmento, sino en un sector a veces olvidado, que es el sector de lo que podríamos llamar los mayores adultos, tomando en cuenta la edad de 60 años, que yo no sé si ahora, en este momento del mundo y de la vida, podemos llamar adulto mayor a una persona de 60 años. Pero bueno. Tengo entendido porque sí, mi mamá cuidaba adultos y eso también lo enseñaron en algunos cursos, que las personas de 60 años no entrarían dentro de los adultos. Bueno, mayores. Mucho mejor. Mucho mejor para todos. Así te lo digo, eso muy por arriba. Genera muchísima tranquilidad, incluso personal. Pero en todo caso, lo que sí hay en La Pampa es un 17,7% de adultos mayores. De adultos mayores que, si uno los consulta, y esta experiencia sí lo hemos hecho, respecto de si van a votar o no, uno advierte algunas cuestiones. Primero, que tienen una cultura cívica que les viene dada de 40 años atrás, como mínimo, y un ejercicio democrático incorporado. O sea que son personas que no solamente en la Argentina, mucho menos insularizando a La Pampa, sino en todo el mundo occidental, son más proclives a definir elecciones por un voto casi aluvional. Yo no puedo dar porcentajes todavía, pero conozco casos de países europeos, latinoamericanos como Chile, Ecuador, donde el voto adulto ha sido decisivo, ha sido central para definir una elección. Lo que pasa es que esa gente lo que contesta en general son varias cosas que no nos llamarían la atención. Tengo muchas dificultades para desplazarme,
no me puedo desplazar físicamente, tengo alguna discapacidad, tengo personas con discapacidad a cargo mío y por lo tanto no las puedo dejar solas en el hogar, pero no hay una retracción al voto. El rechazo al voto es extraño, pero no se exhibe en ese segmento, por lo menos hasta ahora. No es que no quiero votar, sino que no puedo. No pueden. Y cuando dicen alguna otra cosa, dicen ¿qué puedo cambiar yo con mi voto? Estoy decepcionado, estoy defraudado. Pero ahí en esa idea de la frustración o de la defraudación, producto de sus propios años, de sus biografías, también hay una cuestión que el militante, sobre todo el militante que se acerca, tiene la oportunidad de revertir, porque en el caso de los adultos mayores, estas políticas públicas de un gobierno como el que tenemos en el orden nacional es donde más impacta. Impacta en los medicamentos, en las obras sociales, en la apetencia por las cajas previsionales, en fin, hay una serie de temas que tocan, abruman y desesperan a esos sectores que son sectores desvalidos. En este caso, yo diría casi al nivel de gente que tiene problemas de capacidades, porque las tienes. Son personas, ciudadanos, absolutamente desvalidos frente a la incertidumbre, que es lo que está planteando el neoliberalismo a nivel mundial. Es una sociedad de la enemistad y de la incertidumbre. Se caracteriza fundamentalmente por esos dos factores. Entonces, desvalidos y ahora en Argentina reprimidos, cuando van a reclamar. Ahora encima reprimidos. Reprimidos de manera fáctica. Total. De manera tal que creo que ese es un sector fundamental que habría que iluminar para entender cuál es su potencialidad electoral. Particularmente, yo creo que es mucha, sobre todo en tiempos en los que resulta muy difícil, hasta ahora, determinar cuál va a ser el grado de asistencia y de absentismo electoral. Que viene bastante bajo. Que viene, la proporción de votantes ha bajado considerablemente. Y este es un fenómeno que se da en todo el mundo, pero ¿qué ocurre? En otros países el voto no es obligatorio, en la Argentina sí. Claro. Es decir, que se está corriendo un límite que es preocupante, pero particularmente pareciera ser que en términos de protección, de autoprotección comunitaria, estos sectores son más dinámicos a lo mejor que sectores juveniles que están seducidos por esta idea individualista de ser el empresario de sí mismo, de cortarse solo, prescindir del Estado, los sindicatos, la protección, etcétera, etcétera. Pareciera un oxímoron. Es dinámico justamente un sector pasivo, que es pasivo y que tiene problemas de movilidad. Bueno, entonces el artículo tiene que ver más o menos con esta idea y bueno, seguramente vamos a intentar profundizarla, pero me parece que como puntapié era muy interesante porque nos motivó cierta curiosidad. No sé si no terminé de leerlo porque mientras te escuchaba intentaba ojear un poco al artículo, que lo contamos, está en Derecho a Réplica y seguramente va a estar en algunas redes sociales ahí para que puedan acceder directamente. Te quería preguntar si hay algún análisis respecto a lo que se llama batalla cultural del voto. Digo porque tiene mucho que ver las edades. Hay un párrafo no demasiado extenso, hasta donde pudimos constatarlo. Estos sectores no están perforados, no están atravesados por los discursos de odio, los discursos dominantes, individualistas, en la misma manera en que lo están otros sectores etarios más jóvenes. Más permeables. Son mucho más permeables. Bien. Son mucho más permeables. Bien. Porque hay una memoria histórica que no se puede negar, no la puede negar porque forma parte de su propia biografía, de su constitución subjetiva, digamos. Claro, cuando nosotros vamos a cubrir habitualmente las elecciones, vemos a una persona mayor que llega con dificultades a votar, siempre nos acercamos a ver si quieren hablar y le preguntamos por qué viene a votar cuando no es necesario que venga porque la ley no le exige. Exactamente. Y la respuesta siempre es una respuesta que tiene que ver, o generalmente, no digo siempre, generalmente, en esto hay que ser cuidadoso con el uso de las palabras, tiene que ver con una vocación democrática que expresa las posibilidades de un sujeto en cierta etapa de la vida hasta donde puede ejercer
su obligación cívica. Bien, bien. Eduardo, vos tenías otro tema que también en estos últimos minutos queremos, por lo menos, ponerlo en titulares sí. y desarrollar algo. Bueno, en muy breves palabras, y a lo mejor podríamos estirarnos un poquitito más el miércoles que viene. Mi miércoles pasado estuvimos hablando de lo que podríamos denominar la vuelta del concepto de imperio. En realidad hay un periodista... Da miedo ya. Sí. Hay un periodista catalán, Enric Juliana, que es un tipo muy lúcido, que plantea que las dos palabras que vamos a escuchar este año, y él lo hizo antes de que asumiera Donald Trump, antes del 15 o 20 de enero, ya no recuerdo qué fecha 20 fue. me parece, 20 de enero. Antes del 20 de enero, en enero, pero antes de que asumiera. Y él lo que señala es que a partir de los primeros discursos de alguien todavía no en ejercicio de la primera magistratura estadounidense, expresaba la voluntad de comprar casi por la fuerza Groenlandia, que es una de las 2 islas más grandes del mundo, con una incidencia fundamental en términos geopolíticos, porque además está regada por los deshielos de los ríos que vienen de Rusia, de Alaska, etcétera, y tiene una potencialidad en lo que tiene que ver con la posibilidad de ampliar a partir del cambio climático y del calentamiento global las vías de navegabilidad en el Polo Norte. Primer dato. Luego hay una disputa oceánica que está planteada incluso por el Océano Atlántico y que nos toca a nosotros porque también se desarrolla en Malvinas y las islas del Atlántico Sur, y en lo que se ha dado a llamar ahora el AUKUS, que es el AUKUS es una alianza entre Gran Bretaña, Estados Unidos y Australia, la que han armado hasta los dientes y que lógicamente es una barrera de contención que pretende ponerle coto a cualquier reacción china. A China, claro. Bien. Eso te iba a decir. Ahora, el problema es el siguiente: cuando asume Trump, todo el mundo cree que vuelven las relaciones amistosas con Putin y que probablemente se llegará rápidamente a una solución, por lo menos de la guerra en Ucrania. Eso no ha ocurrido, por el contrario, las relaciones entre ambas potencias se han endurecido. Tensionado bastante. Se han tensionado muchísimo. Sí. Y esto tiene que ver con que Estados Unidos, no solamente a través de la intención de comprar Groenlandia, sino también de anexar a Canadá, de recuperar el estrecho de Panamá, el canal de Panamá, y de amenazar seriamente a México en su soberanía, está necesitando algo más que su preponderancia tecnológica, militar, económica en el mundo. Ya no le alcanza con eso, sino que lo que quiere es tener la extensión, la superficie física más grande del planeta, que la lograría en caso de que lograra alguno de estos objetivos de anexión que se propone. Y este dato, y aquí sí trato de ser lo más breve posible, se corrobora con el resultado de una reunión muy importante que hubo entre Bruselas, la Unión Europea, la señora von der Leyen, sí, su presidente, y el presidente Trump y una delegación norteamericana. Lo grave de esa reunión, por eso digo, lo que le pasa a ellos, tenemos que compararlo con lo que nos pasa a nosotros y estas declaraciones del próximo embajador Lamelas en la Argentina. Justo ese apellido. Lo que ha hecho Trump es obtener que la Unión Europea le compre con los aranceles del 15% que propone Estados Unidos, tal como lo propuso, por 750.000 millones de dólares, armamentos, chips, petróleo, gas, etcétera, etcétera, con lo cual da cuenta de que rápidamente Europa ha virado en la obligación de comprar a Estados Unidos porque antes lo hacía con Rusia. Algunos países europeos, caso Francia o Hungría, no están de acuerdo, pero lo terrible del caso es que además de eso, Estados Unidos está imponiendo una política imperial sobre Europa que admite que no puede por sí sola ayudar a Ucrania en este momento, es decir, que no puede con Rusia. Si no puede ayudar a Ucrania, claro, eso es eufemístico, lo que no puede hacer es enfrentar a Rusia. Por lo cual, esto está cerrando una idea de un imperio en el que varios países con apetencias imperialistas, por lo menos 3, no son lo mismo que una potencia con prepotencia imperial. Bien, buena data y sobre todo la conceptualidad de lo que es un imperio.
ya Estados Unidos es un imperio en sí, pero también ahora necesita de algunos aliados para mantener ese imperio. Un espacio vital. Claro. De lo que se llamó un espacio vital. Ay, Dios. Y pensar que nuestro presidente se saca fotos, es más, quiere sacarse fotos con Trump, pero hasta ahora no ha podido desde la última vez que no le habilitaban el último tramo del préstamo del Fondo Monetario Internacional. Ustedes recuerdan que Milei se sacó una foto en un discurso que dio, que lo invitó Trump, con 3 banderas de Estados Unidos, algo que yo nunca había visto, que un presidente de un país, de nuestro país, se saque fotos con 3 banderas estadounidenses detrás. No, estamos ninguna argentina, obviamente. Viendo cosas verdaderamente disruptivas en estos tiempos. Gracias, Eduardo. No, al contrario, gracias a ustedes. Todo lo que escucharon recién lo pueden repasar en la página web de Eduardo Aguirre, derechoareplica.org.